El caso que conoceremos próximamente, en versión libre, Historias que cambian vidas, es la de una joven deportista de 32 años, Andrea Soraya Rueda Arango. El 18 de noviembre del 2022, Andrea salió de su casa a pedalear como de costumbre, pero esta vez no llegó a su meta. Un accidente de tránsito y la falta de atención médica acabaron con sus sueños. Desde entonces, su madre inició un camino, uno de duelo y otro en busca de justicia. Ella era Andrea Soraya Rueda, una joven comunicadora social de 30 años, apasionada por el deporte. Yo siempre le decía que fuera más cuidadosa, que para qué tanto ejercicio, que mejor buscara otros horarios. Definitivamente el ciclismo era su pasión. Y en algún momento ella lo que sí me dijo, viendo lo que le había pasado a otras personas de su disciplina, decía, no vayas a dejar que tenga que vivir como un vegetal. ¿Sí? Tienes que prometerme que no voy a ser un vegetal. Alma Soraya Arango Ruiz era su madre. Mi hija era, primero, mi única hija. Un regalo maravilloso que tuve porque no fue resultado de un matrimonio, sino de un amor que tuve. No nos casamos nunca, él después tuvo un matrimonio, pero mi hija era mi muñeca, mi niña consentida. Pasaba mucho tiempo conmigo y aunque en los últimos 2 años ya no vivía físicamente en mi apartamento porque tenía su propio apartamento, lo estaba pagando, pues todos los días hablábamos. El día antes del accidente, tarde en la noche habíamos estado hablando porque ella estaba muy pendiente que había comprado un arbolito de Navidad nuevo y una decoración totalmente nueva y ella quería que le mandara fotos, o sea, y la verdad era muy cariñosa, todo el mundo decía que era como un clon mío, físicamente parecida, con muchas cosas, realmente era de mí. Lejos estaba esta madre de imaginar que aquella pasión, la bicicleta, terminaría convirtiéndose en una sentencia. O sea, no un presentimiento, pero sí tenía mucho temor, sobre todo cuando hablamos de temas tan nombrados en Barranquilla como el del esposo de Erika Fontalvo, como el de un ciclista muy conocido del club al que ella pertenecía, que alguien lo atropelló y lo dejó tirado en la vía. Entonces cuando hablábamos de esos temas, yo siempre le decía que fuera más cuidadosa, que para qué tanto ejercicio, que mejor buscara otros horarios, que la tomara más suave. Cuando estaba haciendo triatlón, pues por lo menos lo reconoció y se quedó nada más con el ciclismo, pero definitivamente el ciclismo era su pasión. Y en algún momento ella lo que sí me dijo, viendo lo que le había pasado a otras personas de su disciplina, decía, no vayas a dejar que tenga que vivir como un vegetal. ¿Sí? Tienes que prometerme que no voy a ser un vegetal. Entonces, en medio de toda la tragedia, tuve que darle gracias a Dios porque ella no tuvo que sufrir eso. La vida le cambió a esta familia el 17 de noviembre de 2022. El accidente fue un jueves 17 de noviembre de 2022. A las 4:34 de la mañana, ella había salido de su apartamento ubicado en la carrera 55 entre 82 y 84 a encontrarse con sus amigos de ciclismo de ruta. El punto de encuentro siempre era la clínica Porto Azul, porque allí salían a diferentes recorridos, o sea que tenía más o menos 4 minutos de haber salido de su apartamento, iba por la 51B, pues que lógicamente es la vía directa para llegar a la clínica Porto Azul. ¿Qué pasó ese día? Ese día
como era su rutina, ella salió. Yo, mientras tanto, también ya estaba levantada, estaba haciendo la comida del perro, del gato, todas las cosas que hago de rutina. Y de pronto recibí una llamada. Ya iba a salir a hacer mis ejercicios y en la llamada un amigo de ella me dijo, Andrea tuvo un accidente. Solo me dijo, está en la clínica. Faltaban unos minutos para las 5, que las 5 era la hora a la que normalmente salía en esa época, y me dijo, está en la clínica Bonadona. Yo de inmediato pues cambié lo que tenía por hacer, tomé el carro y me fui para la clínica Bonadona, y cuando llegué me dijeron, acaban de terminar la reanimación. La reanimación duró 34 minutos, mucho más de lo que dice el protocolo, que son máximo 20 minutos, pero todo el mundo tenía la convicción de que lo iba a lograr por el físico, por la estructura, o sea, ella hacía mucho deporte. Y el equipo paramédico estaba convencida que lo lograría y en ese momento la habían reanimado porque ella había ingresado a la clínica esos 34 minutos antes sin signos vitales. No sabemos desde qué momento estuvo sin signos vitales porque el accidente, según todos los registros, además del registro del GPS de la bicicleta, después logramos conseguir los videos del sitio en donde se dio el accidente, de los testigos que acompañaron, porque no hubo testigo físico en el momento del accidente, pero los testigos que acompañaron la ida del taxista hasta las clínicas. El accidente en realidad se dio exactamente al frente de la clínica, del edificio Barranquilla Linda, porque el señor taxista había sido llamado para un servicio a unas personas que estaban haciendo una vigilia en lo que antes era Titos Bolos y ahora hay una iglesia cristiana. El señor no tenía de pronto claro que eso era una iglesia cristiana y llegó hasta Barranquilla Linda. Cuando se dio cuenta que no era el número, empezó a dar reversa y mi hija venía con todos sus implementos de seguridad, su casco de seguridad, sus gafas, todo lo que se necesitaba a esa hora, pero desafortunadamente la reversa de él fue muy rápida. Mi hija no alcanzó a reaccionar, solo maniobró hacia un lado la bicicleta, pero de todas maneras se cayó. Apenas se cayó, ella misma se levantó, es lo que se ve en las cámaras. No fui testigo de nada de lo que le estoy diciendo, pero sí tenemos todos los videos. Algo insólito ocurrió con Andrea. Un taxi en reversa la arrolló. Herida aún con vida, fue llevada de clínica en clínica. Entonces ella se levantó y dijo, no puedo respirar. Y de inmediato ella misma se volvió a sentar, el señor empezó a gritar, salieron las señoras que estaban esperando el servicio del taxi y diagonal ahí está una clínica, una droguería La Rebaja. La gente se dio cuenta del llamado del señor, gritaba auxilio, auxilio, ayúdenme, y unos chicos de un InDriver fueron a auxiliarlo. Empezaron a llamar a una ambulancia, la ambulancia no llegó y el señor, tan desesperado, pues decidió que entonces él mismo la llevaba en el taxi. La gente pensó que lo más práctico era llevarla a la clínica de fracturas, que quedaba apenas a 2 cuadras. Entonces el señor, así en reversa, en contravía, etcétera, llegó a la clínica de fracturas. Según el testimonio del señor, reconfirmado por la misma gente de la clínica de fracturas, porque afortunadamente es importante tener claro que la Secretaría de Salud en su departamento de garantía de calidad hizo un excelente trabajo. Al otro día la jefe de garantía de calidad solicitó una inspección a las clínicas, a las 3 clínicas que no la habían atendido, y en la clínica de fracturas, pues de pronto, como lo vieron como una visita simplemente digamos, del ministerio, de la secretaría,
dieron toda la información desprevenidamente. Y desprevenidamente sí dijeron que el taxista había llevado a mi hija allá, que el señor médico simplemente la miró y dijo que estaba muy grave y que se la llevara para la clínica Altos de San Vicente. Después ya en la demanda y todo, pues hay unos testimonios diferentes, pero ahí está lo que ellos mismos firmaron en el acta y también están los videos. Pasaba mucho tiempo conmigo y aunque en los últimos 2 años ya no vivía físicamente en mi apartamento porque tenía su propio apartamento, lo estaba pagando, pues todos los días hablábamos. Esta historia completa, este hecho que acabó con el futuro y el sueño de una familia, lo veremos completo en versión libre, Historias que Cambian Vida, en YouTube y próximamente en el canal regional Telecaribe.